Muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores en este martes. Asturias, podemos contarles hoy, es una de las pocas regiones que se libró de la quema y vio descender el número de parados el pasado mes de abril. Sin embargo, la desaceleración es clara y en el último año el paro también subió en Asturias como en el resto de España. Una región, la asturiana, que cuenta con una de las listas de espera para operarse más largas de España. Para arreglar, si no sí otros problemas de la sanidad asturiana, el consejero responsable sigue insistiendo en que a partir de junio los médicos tendrán que trabajar por las tardes. Vamos a comenzar a detallarles la actualidad asturiana de hoy tras los titulares. El número de parados baja en la región en 437 personas en el pasado mes de abril, lo que se traduce en un 0,83% menos. A día de hoy están apuntadas en el INEN 52.037 personas. Si comparamos estos datos con el mismo mes del año anterior, hay 189 más parados. Por cierto, el desempleo solo creció en un sector, el de la construcción. El final del auge de la construcción precisamente provoca que más de una veintena de empresas asturianas relacionadas con este sector hayan tenido que iniciar suspensión de pagos, entre ellas Urazca, promotora de la zona residencial de La Manjoya. Los juzgados de lo mercantil prevén batir este año todos los récords en procesos abiertos, llegando a superar incluso el centenar. Asturias, última región que cuenta desde mañana con un registro para apuntar las instrucciones previas o últimas voluntades en el caso de estar incapacitados por accidente o enfermedad, para decidir cómo queremos que se actúe con nosotros. Los formularios ya pueden recogerse en los centros de salud y una vez entregados, en 7 días se pasa a formar parte del registro nacional. Un par de días antes de tomar posesión de su cargo, el nuevo rector de la Universidad de Oviedo ha asegurado hoy que abordará la creación de 5 nuevas titulaciones a partir del año 2009, entre ellas periodismo, arquitectura o traducción e interpretación. Esta mañana presentaba formalmente su equipo rectoral formado por 3 mujeres y 6 varones que se harán cargo de los diferentes vicerrectorados. El Sporting volvió al trabajo tras 2 jornadas de descanso con la mente puesta en el choque ante el Tenerife. Los rojiblancos tienen a varios jugadores con molestias físicas tras el encuentro del sábado, pero se espera que lleguen a tiempo para el choque en tierras canarias. Políticos, sindicatos y empresarios han valorado hoy de diferente forma el descenso del paro en Asturias durante el pasado mes de abril, sobre todo porque este descenso viene acompañado de un aumento real del paro si tomamos los datos del último año, mientras que para el Principado se trata de un comportamiento positivo, pese a la incertidumbre de la economía española y europea. Los empresarios creen que son datos relativamente positivos y los sindicatos aprecian un cambio de tendencia al aumentar el paro en términos interanuales. Por sectores, en Asturias el paro creció el pasado mes únicamente en la construcción con 203 desempleados más. En el sector servicios, sin embargo, se redujo el paro, así como en la agricultura, la industria y el colectivo sin empleo anterior. El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo en el Principado bajó en 437 personas en el mes de abril, un 0,83% menos que el mes anterior, con lo que la cifra total de desempleados es de 52.037 personas, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Si lo comparamos con el mismo mes del año anterior, hay más parados, 189 más, lo que supone un incremento del 0,37%. A nivel nacional, sin embargo, hay 37.542 parados más, lo que supone un 1,63% respecto a marzo, con lo que la cifra total de desempleados se sitúa en 2.338.517 personas. Esta subida es la primera que se produce en este mes desde el año 96 en España. Y hay otros datos negativos asociados al empleo. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que Asturias está entre las comunidades con menor calidad laboral, según un estudio realizado por la empresa de trabajo temporal Manpower. Además, entre el 2006 y el 2007, los accidentes en el trabajo aumentaron en la región un 8,3%. Con estas cifras nos situamos como la 4ª comunidad con mayor índice de siniestralidad laboral. Comisiones Obreras considera que los trabajadores están viviendo un momento difícil debido a la recesión económica y por el elevado número de accidentes laborales, de los que responsabilizó a los empresarios y a la Administración.
Asturias es la cuarta comunidad autónoma con mayor índice de siniestralidad laboral. A pesar de que se cuenta con una normativa desde 1995, desde Comisiones Obreras denuncian que ni la Administración ni muchos de los empresarios han tomado conciencia de lo importante que es reducir esas cifras, algo que se complica debido al momento de recesión económica. Y es que aunque el número de accidentes mortales han disminuido, los leves y los graves han aumentado. Denuncian además que el Gobierno del Principado afirmó que tomaría medidas al respecto, pero que se ha quedado en un simple anuncio. En los últimos meses, cuando hubo una cadena de accidentes graves y mortales en esta región, desde la propia Administración se planteaba la necesidad de incrementar lo que era la inspección de inspectores de trabajo, y al día de hoy yo creo que aquello fue una declaración de voluntad para salir del paso, pero seguimos en la misma situación. Estamos hablando en torno a 16 inspectores en una región como Asturias, cuando realmente la propia Administración valoraba la necesidad de estar en torno de los 30. Comisiones Obreras entiende que no hay un único culpable, pero son los empresarios los responsables de que se cumpla la legislación vigente en materia de prevención, y muchas veces no lo hacen. La concienciación, supuesta concienciación y la cultura preventiva no se está adquiriendo por parte de los empresarios. Y como también se ha dicho, siguen entendiendo la prevención como un coste añadido a los costes de producción. El sindicato ha celebrado unas jornadas centradas en el análisis multidisciplinar del accidente del trabajo para formar a sus delegados. Buena parte de los accidentes laborales y de los parados de los últimos meses se han producido en la construcción. El final del auge en este sector ha forzado que más de una veintena de empresas asturianas hayan tenido que iniciar suspensión de pagos. Y todo debido a las dificultades económicas. Los juzgados de lo mercantil prevén batir este año todos los récords en procesos abiertos que podrían superar el centenar. Como ejemplo, el grupo Urazca, quien ha reconocido que tiene dificultades por la crisis, lo que le está limitando a la hora de afrontar los créditos, e incluso no ha podido pagar la última nómina a sus trabajadores. Por ello están negociando con los bancos para tratar de solucionar esta situación. En Oviedo, diversos proveedores del conjunto residencial de La Manjoya han visto en los últimos meses cómo se les devolvían los pagarés por parte de Urazca y se quedaban sin cobrar. Ante esto, diversas empresas han procedido ya a retirar material de obra, con lo que el proyecto está parado. De nuevo hoy, reunión de la comisión que estudia la reforma del vigente Estatuto de Autonomía asturiano. El portavoz del Partido Socialista en la Junta General y miembro de esa ponencia estatutaria, Fernando Lastra, dijo hoy que no se ha encontrado ningún criterio que pueda mejorar la inversión que el Estado da ahora mismo al Principado. Lastra recordó que el Principado ya recibe actualmente un 4,4% de inversión en infraestructuras, cuando el Producto Interior Bruto de nuestra región es del 2,4%. Según se decidió en la reunión de esta mañana, el Estatuto podría recoger la posibilidad de que el Principado cuente con un cuerpo de policía autonómica. El portavoz del Partido Popular en la Junta y miembro de la ponencia estatutaria, Ovidio Sánchez, dijo por su parte que defenderá los principios de multilateralidad, igualdad y solidaridad en materia de financiación. Salirnos de esos principios sería muy perjudicial para Asturias, comentó. El PP está satisfecho de cómo se está desarrollando los trabajos para la reforma del Estatuto y dice que el texto casi definitivo podría estar después del verano. Por su parte, Izquierda Unida defendió que las competencias de sanidad y la universidad tengan un capítulo propio en el texto de la reforma. En todo caso, dijo que en la reunión de hoy había vuelto a percibir la voluntad de PSOE y PP de que cuanto menos se cambie el Estatuto, mejor. La próxima reunión para la reforma del Estatuto tendrá lugar el lunes, día 12. Seguimos todavía en el terreno político. La diputada del Partido Popular, Elma Alonso, ha insistido hoy en las acusaciones contra el gobierno regional de mala gestión de las ayudas a emigrantes asturianos en países latinoamericanos, asegurando que esa mala gestión, ha vuelto a repetir, ha hecho que un inmigrante o un emigrante asturiano, mejor dicho, muriera en Argentina indignado y desnutrido al no recibir las ayudas del Principado. La consejera de Presidencia, María José Ramos, había acusado a la diputada popular de poco rigor por esta acusación. Me ratifico en la veracidad de mis declaraciones en esa comisión, porque están perfectamente documentadas. Es decir, expuse un caso real, y está perfectamente documentado. Y yo lo que sí he hecho ha sido exponer un caso real donde tenía que hacerlo, en esa comparecencia de la Junta General. No he ido a los medios a exponer esto, sino que lo he hecho en la Junta General.
Desde mañana miércoles, cualquier asturiano que lo desee podrá inscribirse en el registro de últimas voluntades que ha puesto en marcha el Principado para que, en caso de estar incapacitado, poder decidir cómo quiere uno que se actúe con nosotros si estamos enfermos o hemos sufrido un accidente grave. Los asturianos podemos recoger sus formularios, nuestros formularios, en los centros de salud y una vez entregados, en 7 días pasarán a formar parte del Registro Nacional de Últimas Voluntades. Asturias era la única comunidad en la que aún no se había puesto en práctica el registro para las instrucciones previas o últimas voluntades. A partir de ahora podemos especificar cómo queremos que se actúe con nosotros en caso de sufrir alguna enfermedad o accidente que nos incapacite para tomar decisiones. La implicación de la persona en aquellas decisiones que tienen que ver con su propia salud. Se trata, en definitiva, de decidir con el paciente y no por el paciente, ¿no? Podremos recoger el documento en los puntos de información de los centros de salud, especificando las instrucciones que deseamos que se sigan o designando a un representante para ello. Una vez completado, habrá que entregar el documento en el centro de salud de la Hería. Tiene como funciones, como decía anteriormente el consejero, las de la inscripción de las últimas voluntades o de las instrucciones previas, la custodia, la comunicación, por otra parte, al Registro Nacional de estas instrucciones para estar conectados en red con el resto del Sistema Nacional de Salud, garantizar el acceso de los datos a las personas autorizadas y a los propios interesados. En un plazo de 7 días, nuestra solicitud ya quedará inscrita en el Registro Nacional. Todavía es pronto para hacer cálculos, pero en otras comunidades se estima que lo hayan completado cada mes 30 personas por cada 1.000.000 de habitantes. Precisamente el consejero de Sanidad, al que acaban de ver, ha aprovechado para responder a la noticia hoy aparecida en la prensa y según la cual Asturias es la segunda región española con más lista de espera para operarse. El consejero reconoce que es así, pero lo justifica porque se corresponde con el envejecimiento que sufre la población asturiana y por el propio sistema de sanidad pública en el que los casos menos graves se posponen a favor de los más urgentes, ha dicho. Por cierto, que volvió a reiterar que en junio los médicos tendrán que empezar a trabajar por las tardes y aunque la decisión está tomada, hay quien no está dispuesto. Por ejemplo, hay médicos que ya han dicho que al no ser pediatras no quieren atender a niños por la tarde por no ser esa su especialidad. En ese caso, el consejero de Salud ha advertido que se tomarían represalias. Yo creo que es una manifestación que yo creo que desafortunada. Yo no le haría mucho caso porque me consta que no es lo que piensan la inmensa mayoría de los profesionales de Asturias, ¿no? De todas maneras, si se diera, habría que tomar medidas drásticas instantáneamente, claro. No es tan importante el número de personas que están en lista de espera, sino el tiempo que están en lista de espera, que es lo que tenemos que comentar. Yo he dicho ya en múltiples ocasiones que ojalá me den 500.000 asturianos en lista de espera que esperen una semana, ¿no? Cogersa ha celebrado unas jornadas para explicar cómo gestionan los recursos a petición de los partidos políticos con representación en la Junta. Sin embargo, estas jornadas de Cogersa, del Servicio de Recogida de Residuos, no están exentas de polémica, ya que las plataformas ecologistas, por ejemplo, y además también Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, entienden que no se está llevando a cabo un verdadero debate social sobre qué camino tomar de cara al futuro con este asunto, con las basuras y con los residuos. Además, consideran que ciertas propuestas no son aceptables, como construir una incineradora en Serín. Cada asturiano genera más de 1 kilo de basura al día que va a parar a Cogersa, donde se consigue reciclar un 23%. Por ello, el Gobierno regional apuesta por cambiar el modelo en lo que a la recuperación de residuos se refiere. Algunas de las propuestas que se han puesto encima de la mesa, como una incineradora para Serín, no son del agrado de los colectivos ecologistas y partidos políticos, quienes denuncian, además, que no se está dando un verdadero debate social sobre este asunto. Tiene fecha de caducidad el vertedero central, donde se han acogido la fracción resto de los residuos, se agotan en el 2015 y es necesario buscar una solución, asimismo estructural, que marque el nuevo rumbo, el rumbo del futuro, un rumbo acorde con la cultura de la gestión de los residuos del siglo XXI.
Con estas jornadas, Cogersa ha pretendido explicar cómo es la gestión de recursos que están llevando a cabo. Sin embargo, ecologistas e Izquierda Unida Bloque por Asturias Los Verdes considera que es insuficiente y que con ellas no pueden zanjar así un tema crucial para el futuro de Asturias. De eso hablamos porque precisamente el diputado de Izquierda Unida, Francisco Javier García Valledor, ha afirmado que no están de acuerdo con estas jornadas, ya que no responden al mandato presentado en el Parlamento para un debate social sobre la basura que generamos. Considera que han sido diseñadas sin contar con numerosos colectivos y se ha mostrado además contrario nuevamente a poner en marcha una incineradora en Serín, como acaban de escuchar, por las molestias y por la contaminación que esto supondría. Sino que han sido diseñadas exclusivamente desde la propia Cogersa y desde el propio Gobierno, ¿no? Con lo cual ya tienen un problema de base, y es que no se genera realmente un debate entre los distintos ponentes que se traen. Todos los ponentes que se traen, respetando lógicamente su criterio y su capacidad, pero defienden una misma línea, que es la línea de la incineración, ¿no? Nosotros seguimos pensando que se deben de poner medidas de reciclaje, de reutilización y de reducción de las basuras como políticas fundamentales que no están siendo suficientemente alentadas, y eso lo indican los porcentajes que Asturias tiene en estos momentos de reciclado. Apenas un par de días antes de tomar posesión de su cargo, el nuevo rector de la Universidad de Oviedo ha asegurado hoy que la convergencia con el nuevo espacio europeo universitario común que la Unión Europea pretende implantar será su principal preocupación. Vicente Gotor ha asegurado que abordará la creación de 5 nuevas titulaciones para la universidad a partir del año 2009. Entre ellas estaría periodismo, arquitectura o traducción e interpretación. Esta mañana ha presentado formalmente a su equipo rectoral formado por 3 mujeres y 6 hombres que se harán cargo de los diferentes vicerrectorados. El nuevo rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, ha presentado a su equipo formado por 3 mujeres y 6 varones, 2 de ellos procedentes del campus de Gijón. El próximo jueves, Gotor tomará posesión de su cargo y al día siguiente lo harán los vicerrectores. Las líneas prioritarias tendrán que ver con la adaptación de los estudios al espacio europeo y el aspecto económico de la universidad. Gotor señaló que por el momento no pedirá nada al Principado hasta que no se estudien las necesidades, aunque precisó que habrá reclamaciones, sobre todo en infraestructuras. Yo he dicho que no voy a pedir dinero al Principado, eso no quiere decir que no se necesite. Porque está claro que la adaptación a los estudios del Espacio Europeo de Educación Superior va a requerir un esfuerzo, tanto en infraestructuras, que habrá que indudablemente modificar aulas y algunos otros aspectos, habrá que tener más aulas de informática, habrá que tener más horario en biblioteca y, por supuesto, pues esto no es gratis. Comentó que habrá reformas en los grados actuales y se remodelarán las titulaciones del campus de Humanidades. En cuanto a la aparición de nuevas titulaciones como arquitectura, periodismo, deportes, dijo que se estudiarán las demandas y la posibilidad de un profesorado competente, pero no de forma inmediata. Lo que quiero es, cuando yo ponga una titulación, es que tenga profesorado de prestigio y profesorado competente. No se puede hacer una titulación cogiendo asociados o ayudantes de 24 o 25 años. Entre los miembros de este nuevo equipo, solo 2 pueden ser etiquetados próximos al anterior rector, Juan Vázquez, el propio Gotor, y José Carlos Rico, que estará al frente del vicerrectorado de campus, infraestructuras y sostenibilidad. Para la universidad y para la sociedad asturiana hay que saludar la aparición de un nuevo medio de comunicación. Se trata del periódico digital elimpulso.es, que también contará con una versión gratuita en papel. Este periódico contará con una tirada inicial de 30.000 ejemplares que serán distribuidos por toda la región. Aunque su periodicidad será mensual, nace, según sus responsables, con la voluntad de convertirse en quincenal una vez llegado al primer año de vida y semanal en su segundo año. Eso sí, todo esto depende de su viabilidad tanto económica como publicitaria. Según ha señalado su director, en el acto de presentación sus señas de identidad son un análisis sosegado de la información regional, el papel de la sociedad multicultural en la actualidad y la participación ciudadana.
Un educador de la unidad de primera acogida del Centro Materno Infantil de Oviedo tiene abierto un expediente de procedimiento disciplinario por sus declaraciones a los medios de comunicación. Más concretamente, en el aviso de inicio de dicho expediente se cita las declaraciones realizadas a esta televisión, Teleasturias. A juicio de la consejera de Bienestar Social, estas declaraciones podrían suponer incurrir en una falta disciplinaria, por lo que ordena que se abra un expediente previo de información reservada. Lo único que hizo este trabajador es volver a denunciar la situación que vive este centro, que tiene capacidad para 16 menores, pero alberga 26, muchos de ellos superando los 3 meses de ingreso. Una situación que provoca continuos conflictos entre los menores, la mayoría de ellos inmigrantes marroquíes que llegan al Principado, y los trabajadores del centro. Una vez más tenemos que denunciar esta situación con Juan Gavirá, que es el representante de los trabajadores del Materno Infantil de Oviedo. O más concretamente de esa unidad de primera acogida, si no me equivoco, ¿no? O sea, yo en este caso estoy aquí como secretario de Acción Sindical del sindicato CESIF y efectivamente para hablar, para exponer un poco qué es lo que nuestra versión sobre lo que está pasando ahí y sobre la política de represión, hay que decirlo claramente, que tiene la consejería, ¿no? Bueno, no es el único, yo creía que era el único caso, pero hay más de un caso ya de expedientes abiertos simplemente por hacer declaraciones a los medios, ¿no? Claro, lo que se está intentando la política de la consejería ahora mismo es la de que todo aquello que no se conoce no ocurre. En vez de tratar de poner soluciones a los problemas, niego el problema y busco el poro por donde se está filtrando a la prensa la situación, ¿no? Entonces, en este sentido, está expedientado efectivamente un trabajador del Centro de Primera Acogida, un trabajador que es representante sindical, miembro del comité de empresa, y está expedientada, hay abiertos expedientes informativos, lo que dicen, una funcionaria que es delegada sindical en un centro residencial de aquí de Oviedo, ¿no? Y lo que se está haciendo es, bueno, lo que se conoce como una caza de brujas, ¿no? ¿Tan grave es lo que denunciaron? No sé, ¿se desvelaron secretos nacionales o por qué ese expediente? Hombre, vamos a ver, yo creo que para nada se desvelaron ningún tipo de cosas que no se supieran ya, ¿no? Es más, nosotros ya lo dijimos en muchas ocasiones, hay muchas cosas que por profesionalidad los trabajadores no están diciendo y que si llegaran a conocimiento de la opinión pública sí que serían muchísimo más escandalosas y mucho más dolorosas, porque la situación que hay en infancia es muy grave. Contarnos algunas de esas situaciones que, por otro lado, son repetidas ya, ¿no? Porque ya lo habéis denunciado en más de una ocasión, pero ¿cuáles son esos problemas? Vamos a ver, en primera, la situación de saturación que hay, por ejemplo, en la unidad de primera acogida, ¿no? Nosotros ya habíamos dicho hace tiempo que había, bueno, pues muchísimo más menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados de los que podía haber. La consejera lo negó. Nosotros dijimos que el materno estaba diseñado para, o sea, la unidad de primera acogida está diseñada para 16 menores, hay 8 habitaciones de 2 camas cada una, 16 menores. En un momento determinado hubo 28, es decir, 12 por encima, un 75% más. La consejera lo negó. Dijimos que sigue estando masificado. Bueno, pues el día 27 de abril el fiscal de menores dice que el centro materno infantil está saturado, dice que está dotado para 16 y que en ese momento había 24, o sea, pues ¿quién está mintiendo en este caso, ¿no? La consejería está intentando silenciar en todo momento los problemas. Hay problemas graves de disciplina, de violencia, vamos a decirlo claramente, o sea, porque puede ser violencia física o violencia verbal, tanto de menores a menores, porque la tensión es grande, o sea, porque cuando se mete muchas personas en un espacio físico pequeño se produce tensión, y hay situaciones de violencia verbal, de agresividad en general, ¿no? Porque ¿cómo son los menores que llegan allí? ¿Son menores inmigrantes? ¿En qué situación? Claro, los que hay en la unidad de primera acogida son todos menores inmigrantes, la gran mayoría de ellos marroquíes, que en algunos casos conocen el idioma, en otros no, en algunos casos vienen ya rodados de otras provincias. Claro, hay que pensar que la competitividad de estos chavales es tremenda, ¿no? O sea, ellos vienen a España a buscarse la vida de ellos y en muchos casos la vida de sus familias. Sus familias, en muchísimos casos, tienen que pedir dinero prestado para que estos chavales vayan a España, a Europa, a lo que ellos pueden creer que es el paraíso. Y cuando llegan aquí no puedo trabajar,
no puedo trabajar porque soy menor, porque no conozco el idioma, porque no tengo papeles, etcétera. Y eso que provoca una espiral de violencia, de desasosiego, de falta de expectativas también, ¿no? Estos menores que llegan aquí, al ser menores, no pueden ser repatriados, me imagino, ¿no? Claro, solamente pueden ser repatriados en caso de garantizarse que van a tener una buena atención en el país de procedencia, ¿no? Una buena atención ya sea por sus familias o por el Estado. Hasta ahora en Asturias no se repatrió a nadie, y eso son declaraciones también del fiscal, ¿no? Claro, nosotros lo que decimos es una cosa, o sea, lo que queremos es que haya tanto seguridad en el trabajo como seguridad para los menores, y de ninguna manera se está garantizando eso. O sea, el propio fiscal reconoce que la mejor forma de integrar a los menores pasa porque estén solamente el tiempo necesario en la unidad de primera acogida. Por ley, el tiempo necesario o el tiempo máximo serían 45 días. Bueno, ahora mismo hay 2 chavales que están a punto de cumplir 1 año. Hay 8 chavales que llevan cerca de 9 meses en la unidad. Claro, la situación para nada es ni lo que dice la ley ni lo que debería ser, ¿no? Entonces es imposible integrar, claro, o sea, si una persona entra en una sociedad, pues acaba integrándose porque es un solo individuo, pero claro, 26 menores en un sitio donde debería haber 16, acaban haciendo un grupo que es imposible también de desagregar y trabajar con él, ¿no? Como tú muy bien dices, en la mayoría de los casos son los padres los que incitan a los menores a venir a España precisamente para sacarles de esa situación, ¿no? Claro, ahí ya no puedo decirte cómo es la situación. O sea, sí se sabe que estos menores en la mayoría de las ocasiones vienen a lo que ellos creen que es el paraíso que es Europa, ¿no? Y vienen a intentar ganar dinero, cosa que es imposible, porque en España hasta los 16 años hay que estar escolarizado, no se puede trabajar, y en la UPA ahora mismo hay menores de menos de 16 años. O sea, y el otro día que estuve por allí, simplemente por la apariencia física, pues puede que haya gente ahí de 13, 14 años, ¿eh? Gente que además acaba en vicios como el consumo de tóxicos, por ejemplo, de drogas, ¿no? Sí, eso, claro, pero eso yo creo que es fruto de la situación de desesperación. O sea, no puedo, vengo aquí a intentar ganar dinero, no puedo trabajar, tampoco reciben, no se integran tampoco en la red ni educativa ni asistencial del Principado. O sea, lo normal es que pasados esos 45 días máximo vayan a un centro residencial, porque la UPA no es un centro residencial y lo están tratando como si fuera. La UPA no está preparada para estar ahí larga estancia, y además de ir a un centro residencial, vayan y se integren en la red pública de enseñanza. En España todos los menores de 16 años deben estar escolarizados. Bueno, pues en la UPA hay 20 y algo menores que no están escolarizados. Una vez que cumplen los 16 años, ¿qué ocurre con estos niños? Pueden continuar en la red de asistencial, de residencial del Principado hasta los 18 años. Incluso hay casos de alguno que continuó por encima de los 18 años. Lo normal que es que reciban cursos de formación, tanto de idioma como de algún tipo de profesión, pero estamos viendo que la oferta que hay no es una oferta quizás a la carta, porque para integrar a esta gente debe ser una oferta a la carta, porque no es, o sea, no tienen las peculiaridades que tiene un desempleado con arraigo en España, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hay es un poco de movimiento por los dispositivos, de estar en la UPA, deberían pasar a una unidad asistencial y luego pues que encuentren trabajo, ¿no? Ese es otro tema. Algunos vecinos decían recientemente, hubo bastante polémica con esto, que se provocaban problemas por estos menores en los alrededores del materno infantil. ¿Os acordáis de esto, no? Sí, no, eso es un tema real, o sea, estuvo en la prensa y tal, ¿no? O sea, la situación es muy delicada, porque ya hubo denuncias por robos o por extorsión o por cosas de estas, ¿no? Claro, nosotros como sindicato ahí lo único que podemos decir es que lo normal habría sido, y es lo lógico, es lo que se espera, que esos menores se integraran en centros de menores, que esos menores tuvieran una atención mucho mejor de la que tienen en la UPA, y no porque tengan una mala atención, sino porque no es posible tener una atención personalizada como requieren a lo mejor con
26, 24, está fluctuando, cuando realmente está hecho eso diseñado para 16, por personal y por situación. Entonces, claro, es inevitable que se dé eso. O sea, nosotros somos conocedores de que la policía tuvo que intervenir ahí un montón de veces, somos conocedores de que tuvo que intervenir para ayudar al personal de la UPA, porque bueno, las agresiones o la violencia, vamos a decirlo así, está a cabo de la calle. O sea, la última vez, pues porque no se querían acostar, eran las 12 de la noche y querían ver acabar la película. Bueno, vamos a ver, aquí hay unas normas como en cualquier familia, claro, y tal. Y claro, esto no digo cualquier familia, porque no estamos hablando de 1 o 2, estamos hablando de 26 para 3, 4 trabajadores en la noche. Y se amotinaron, me imagino. Efectivamente, así tal cual. El Principado confirma que el materno infantil aloja a más menores, pero dice que de hacinamiento nada, es lo máximo que le habéis podido sacar. Bueno, vamos a ver, si no fuera por lo triste que es, sería de risa, ¿no? Las habitaciones están previstas para 2 personas y 2 camas. Cuando hay 16, hay 2 menores en cada habitación, con un hueco entre las 2 camas para salir y entrar de forma normal. Bien, cuando hubo no 16, sino 8 más, 24, todos los huecos estaban ocupados por una cama supletoria que no había y hubo que ir a comprar. O sea, empezaron a ir a comprándose una, otra, es decir, si eso no hay armarios para todo el mundo, tal, si eso no es hacinamiento, que venga Dios y lo vea, ¿no? Juan Gavira, representante de los trabajadores del materno, gracias por venir a denunciarnos esto y esperemos que no haya represalias por esta denuncia que haces, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Esperemos que no, esperemos que de una vez acabe la política de matar al mensajero y empiece la política de actuar, pero actuar poniendo soluciones a los problemas y no poniendo mordazas, que, bueno, desgraciadamente vosotros sabéis mucho de este tema, ¿no? Me temo que sí. Gracias, Juan. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Este año el Festival Vaqueiro va a celebrar su 50 aniversario ya y el Consejo Regulador ha organizado por esta razón diferentes actos conmemorativos que van a incluir presentaciones en diferentes localidades asturianas e incluso se va a presentar en Madrid. Y en este año además el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, va a ser en esta ocasión el Vaqueiro de Honor cuando se celebre el 27 de julio en la Braña de Aristébano, uno de los actos que siempre ha congregado a miles de personas. Nos referimos a la celebración de la boda vaqueira. La Braña de Aristébano se ha convertido durante décadas en punto de encuentro de la cultura, la tradición y el folclore vaqueiro. Este año, el 27 de julio, cumple sus bodas de oro y el Consejo Rector del Festival ha concedido al presidente del Principado el diploma de Vaqueiro de Honor. En el acto de presentación que tuvo lugar en Oviedo, Vicente Álvarez Areces recogió la carta del nombramiento y reconoció la aportación de los vaqueiros a la cultura, al paisaje y la riqueza de una gran parte de los concejos del occidente asturiano. Y reconocer la aportación de los vaqueiros de Alzada a la conformación de la cultura, del paisaje, de la riqueza de una gran parte de los concejos del occidente de Asturias. Por supuesto, como presidente del Principado, me siento muy orgulloso de recibir ese nombramiento de Vaqueiro de Honor en el año en que la vaqueirada cumple su 50º aniversario. Areces prometió acudir a uno de los actos centrales y más multitudinarios del festival, la boda vaqueira. Por otro lado, el presidente de la Mancomunidad Vaqueira, Manuel Menéndez, recordó que no siempre la forma de vida de los vaqueiros fue aceptada, pero lucharon por su libertad e independencia. Se ha escrito mucho sobre los mismos, sobre su origen, sobre su cultura, sobre las razones que los impulsaron a aquellas formas y a aquellos medios de vida. Yo creo que en muchos casos errónea y equivocadamente, porque los vaqueiros, a lo largo de su historia, lo que han hecho es tratar de ser libres y de ser independientes. Con el 50 aniversario, el Consejo ha organizado diferentes actos para difundir la trayectoria del festival en Madrid y en Asturias, con una exposición y la presentación de un libro conmemorativo. Tiempo habrá también para probar la comida típica vaqueira e incluso escuchar su grito más representativo.
Esperemos que también griten de victoria en el Sporting de Gijón dentro de poco. En el tiempo dedicado a los deportes vamos a hablar de eso, de fútbol y de un Real Sporting que regresa hoy al trabajo tras 2 jornadas de descanso. Los rojiblancos ya han olvidado la épica victoria de este fin de semana ante el Granada 74 y ahora quieren centrarse en su próximo rival, el Tenerife. Por su parte, en la tercera división asturiana, el Real Oviedo sigue lanzado a por el récord de puntos y preparando una fase de ascenso para la que por el momento es el único clasificado. Los otros 3 puestos en liza se los jugarán hasta 6 equipos en las 2 jornadas que restan para la conclusión del campeonato. Después de la publicidad les vamos a ofrecer estas y otras noticias deportivas. Como les contábamos hace unos instantes, el Sporting de Gijón vuelve al trabajo. Los rojiblancos han vuelto hoy a los entrenamientos tras 2 jornadas de descanso para preparar ese encuentro del próximo sábado ante el Tenerife en tierras canarias. La intención de los jugadores de Preciado es seguir con la buena racha de victorias y lograr así el ascenso. Los 3 puntos sumados ante el Granada 74 mantienen al Sporting en la tercera plaza y con la misma ventaja sobre el cuarto clasificado. Queda una jornada menos y los rojiblancos siguen dependiendo de sí mismos para conseguir el objetivo. Hacer cábalas de los puntos que se necesitan para lograr el ascenso es difícil, ya que depende también del rendimiento de los rivales directos. Por eso el equipo se centra ahora en su visita al Tenerife, uno de los mejores conjuntos del campeonato en su feudo, pero donde los depreciados se ven capaces de puntuar. Yo creo que el equipo está capacitado para ganar en cualquier sitio. Tenemos que ir a Tenerife. Yo creo que también es uno de los mejores equipos como local, pero que yo creo que no nos tiene que importar. Si aún hemos ganado en el Carranza y hemos ganado en campos complicados, en San Sebastián, y hemos ganado en Los Pajaritos, hemos ganado en campos dificilísimos. Yo creo que estamos capacitados y estamos mentalizados todos. Estoy seguro que vamos a tener nuestras opciones de ganar allí y quizás sea pues, de los partidos más complicados que nos queden fuera de casa. Si se consiguiera la victoria en las islas se daría un importante paso adelante, pero seguiría sin ser definitivo. El portero sportinguista Roberto cree que no se decidirá nada hasta las 2 últimas jornadas del campeonato. Yo creo que hasta las 2 últimas jornadas este año pues no se va a saber nada y hace tiempo decíamos que hasta los 3-4 últimos partidos no se iba a saber nada y al final estábamos en lo cierto, ¿no? Y yo ahora me atrevo a decir que hasta los 2 últimos partidos ahora mismo pues estamos viendo que 2 puntos, 3 puntos, 1 punto es la diferencia máxima que estamos teniendo entre unos y otros, y las últimas 2 jornadas son 6 puntos, así que estoy seguro que hasta allí no va a haber nada decidido y lo que hay que hacer es situarse como lo estamos haciendo ahora. El partido ante el Granada 74 ha dejado a varios jugadores con problemas físicos, pero se espera que todos ellos estén disponibles para el sábado. Y en sala de prensa esta mañana, Matabuena, uno de los jugadores que acabó con molestias físicas en el partido del sábado. El centrocampista no se entrenó hoy con sus compañeros por indicación del médico, pero confía en estar disponible ante el Tenerife. Aquí no te sé decir porque es un músculo que normalmente no he tenido ningún problema y desconozco un poco la molestia. Yo en principio no veía nada. Pero bueno, el médico ha visto que es mejor esperar un poco y ver cómo evoluciona y esperar un poco. Sí, una jornada menos, pero bueno, seguimos conscientes de que seguimos a un partido, ¿no? Que un partido malo nuestro y uno bueno de ellos pues nos deja fuera otra vez, así que yo creo que tenemos que seguir todos con las mismas ganas y con la misma concentración para sacar todos los partidos adelante porque estamos viendo que nadie falla, ¿no? Dejamos al Sporting, nos vamos ahora a la segunda división B para centrarnos en el Marino de Luanco. Los azulones, tras su empate del pasado domingo en tierras madrileñas, podrían certificar la permanencia en esta jornada si vencen al Rayo Vallecano. La empresa no va a ser fácil, ya que los de Vallecas son los actuales líderes de esa competición. El Marino recibirá el próximo domingo al Rayo Vallecano con los efectivos justos. A la rotura del tabique nasal de Guillermo se le une la acumulación de amonestaciones de Canterla y Pascual, que obligará a José Luis Quirós a acelerar la vuelta a los terrenos de juego de los tocados Miki y Pablo Lago. El partido se presenta decisivo para la certificación de la permanencia de los luanquinos, pero los madrileños buscarán puntuar para afianzarse en el primer puesto de la tabla. En caso de caer frente al líder, el Marino también tendría opciones de salvarse si le beneficiaran los resultados de Orense y Santa Brígida, que además juegan antes que los azulones, por lo que los luanquinos sabrán sus resultados antes de saltar a Miramar.
De todas maneras, el objetivo es arañar al menos un empate que lleve el equipo a encarar la última jornada con tranquilidad. El Marino ha encadenado 8 encuentros sin perder, mientras que el Rayo ha cosechado un empate y 2 victorias en sus 3 últimos duelos. La fortaleza de los de Quirós en casa, donde no pierden desde el 2 de marzo, debe ser fundamental para sacar algo positivo ante el líder. El argentino Ramiro ocupará el lugar de Guillermo bajo los palos, que se perderá los 2 partidos que restan de Liga, y Pablo Lago, que sufrió una contractura hace 15 días, podría ir citado para estar en el banquillo y entrar en juego en caso de apuro. Y en tercera división el Real Oviedo va en pos del récord de puntos, mientras las otras 3 plazas de la fase de ascenso están aún por decidir a falta de 2 jornadas para el final de la liga. 6 equipos tienen aún opciones de conseguir ese objetivo. El Real Oviedo está mostrando su mejor cara de la temporada en estos últimos encuentros, justo cuando el equipo afronta la preparación para la decisiva fase de ascenso, para la que ya está clasificado desde hace varias jornadas. Los azules quieren conseguir además el récord de puntos de la categoría, para lo que necesitan sumar solo un punto más en los 2 encuentros que les restan. El conjunto oviedista afrontará el próximo choque ante el Tapia con numerosas bajas, debido a que varios jugadores provocaron la 5ª tarjeta amarilla para llegar limpios a las eliminatorias por el ascenso. Lejos de la tranquilidad que vive el Real Oviedo están otros equipos de la tercera división asturiana, que se jugarán en estas 2 últimas jornadas sus opciones de meterse entre los 4 primeros o de no descender de categoría. Las derrotas de Tuilla y Lealtad reducen el grupo de aspirantes a acompañar al Real Oviedo en la fase de ascenso. El conjunto langreano salió goleado del Tartiere y pierde muchas de sus opciones a terminar entre los 4 primeros, ya que ha sido superado por Langreo, Cudillero y Caudal, y desciende hasta la 7ª posición. En la cara opuesta está el Sporting B, que con la victoria ante el Candás suma 11 seguidas. El domingo en el Hermano Santuña, ante el Caudal, dirimirá el choque estrella de la jornada. Quien gane dará un paso de gigante para meterse entre los 4 primeros. Dejamos por hoy el fútbol, pasamos a la Liga LED Plata para hablarles del Faro Gijón Baloncesto, que ha vencido por 91-80 al Prat Juventud. Eso sí, los altibajos mostrados en su juego no gustaron ni al Orduy ni a la afición, algo que tendrá que cambiar si no quieren venirse con una derrota la próxima semana, porque les toca enfrentarse al poderoso Asarquía. Después de la derrota sufrida en Ourense, el Faro Gijón Baloncesto se ha reencontrado de nuevo con la victoria en su partido frente al Prat Juventud. Sin embargo, el equipo asturiano dio muestras de sus carencias y no lograron convencer ni a su afición ni a su entrenador Jorge Elorduy. El Faro empezó jugando bien y con mucha intensidad, y los triples de Adrián y Sony presagiaban una victoria cómoda. El Prat Juventud lo intentaba como podía, pero los puntos de Cristian Oliva no eran suficientes para acercarse al Faro. Y eso que en el segundo cuarto, el mal juego de los locales permitió que llegaran al descanso con empate a 42 en el marcador. Empezado el tercer cuarto, el Faro se reencontró con su mejor cara y retomó las riendas del partido. Curtis Bob fue determinante desde la línea de triple hasta conseguir una ventaja de 75-54. Pero los fantasmas volvieron a aparecer en el Palacio de los Deportes de Gijón en el último cuarto y los del Orduy desaparecían del partido. Así como la amplia ventaja se reducía poco a poco hasta acabar con un 91-80, un resultado engañoso a raíz de las 2 caras mostradas por el Faro. Demostrar así estos altibajos la próxima jornada contra la Asarquía, el equipo asturiano lo tendría muy difícil para venirse con una nueva victoria. Para mañana en Asturias de nuevo nos espera cielo nuboso y además con muchas lluvias, como pueden ver en el mapa previsto para el miércoles 7 de mayo. Y en cuanto a las temperaturas, van a superar en la mayoría de los casos los 19 o 20 grados. Por ejemplo, en Avilés, con 13 de mínima y 19 de máxima, 14 a 18 en Gijón y 12 a 20 grados en Oviedo. Tenemos que despedirnos, pero recuerden que todavía queda mucho por delante. En primer lugar, dentro de unos instantes, el resumen de la etapa del día de la Vuelta Ciclista a Asturias, la etapa reina de hoy entre Pravia y Cangas del Narcea. Y después, cuando acabe de nuevo esta información deportiva, el debate público de este martes. Les esperamos. Buenas noches.